Hola chicos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Hoy tenemos un video muy ardiente para ustedes. Vamos a hablar de calor. O sea, para nuestros amigos anglohablantes, vamos a explicar cómo decir hot en español. Hay muchas formas de hablar del calor en español. Y si no lo haces correctamente, puede causar un poco de risa o vergüenza. Entonces, para aprender a hablar del calor y calentura correctamente, quédense conmigo. ¡Vamos! Bueno chicos, antes de empezar, recuerden mirar abajo en la descripción de este video para ver nuestra librería digital en Amazon o nuestro sitio web. Son algunos de los mejores recursos que puedes encontrar para practicar y avanzar en tu español. Entonces, cuando hablamos de calor en español, tenemos que tener contexto. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Estamos hablando del tiempo afuera, del sabor de nuestro plato favorito o de la temperatura de nuestro propio cuerpo. Esto importa porque la forma de describir o hablar de calor cambia dependiendo de qué objeto o cosa estamos hablando. Situación número 1. Si estamos hablando del sabor de un plato o comida, decimos está picante. Normalmente usamos estar porque podemos cambiar el sabor de un plato con añadir especias o cremas. Entonces, lo picante que es un plato no es permanente. Si estamos hablando del sabor de una comida en general, tal como el ají, podemos decir el ají es picante. Porque aquí estamos describiendo una propiedad en general. Recuerda que picante solo se refiere al sabor de la comida. Si recién sacaste la comida del horno y quieres hablar de la temperatura de la comida, dirás, está caliente. Situación número 2. Si estamos hablando del tiempo o clima, normalmente decimos hace calor. También podrás describir el tiempo actual con decir es un día caluroso o es un día cálido. Situación número 3. Si estás sudando y tienes mucha sed, puedes decir tengo calor. Si llevas a pasear a tu perrito y el perro está sudando y está respirando profundamente, puedes decir el perro tiene calor. Simplemente usamos el verbo tener más calor. Fíjate que en estas situaciones nunca decimos estoy caliente o el perro está caliente. Estar caliente tiene otro significado en español. Bueno, en resumen, significa que tienes ganas sexuales en ese momento. Por eso es importante no confundir tener calor con estar caliente. Si alguien está enfermo y tiene la temperatura corporal más alta de lo normal, ¿qué decimos? Recuerda que todavía no podemos decir que José está caliente. En ese caso, diríamos José tiene fiebre. Situación número 4. Cuando prendes la estufa y se calienta, no quieres tocarla. No quieres tocarla porque está caliente. Aquí decimos estar caliente para describir la temperatura alta de un objeto inanimado. Entonces, para repasar, recuerda que usamos tener calor con personas o animales.
pero con objetos inanimados, sí podemos decir que el objeto está caliente, sin confusión o vergüenza. Y por último, caso número 5. Si alguien es muy atractivo o llama tu atención de una forma romántica, puedes decir, él es muy guapo o atractivo, bonito, lindo, etc. Si estás hablando de una mujer o una chica, dirías, ella es muy guapa, atractiva, bonita, linda, etc. En inglés, puedes decir que alguien es atractivo con decir he is very hot o she's hot. Pero cuidado con hacer la traducción literal al español. No tendrá sentido para un hablante nativo. Si dijeras él tiene calor o ella está caliente, va a causarte confusión o tal vez peor. Puede traerte más de un problema. Y algunas palabras más que se tratan de calor. Tenemos la palabra calentamiento, que frecuentemente vas a ver esta palabra cuando la gente o en las noticias hablan de calentamiento global. Aquí están hablando de la subida de la temperatura promedio del mundo. También puedes escuchar la palabra calentamiento usada con hablar de ejercicios. Calentamiento es cuando paseas o corres lentamente antes de hacer ejercicios o deportes serios para gradualmente calentar tus músculos. Ahora, para ayudarles a repasar y para verificar que ustedes hayan aprendido muy bien la lección, vamos a hacer una prueba. ¿Qué puedes decir para describir cada situación? Pregunta número 1. Quiero hablar del tiempo. Hoy hace 35 grados Celsius. ¿Qué puedo decir del tiempo? Respuesta. Hoy hace calor. Pregunta número 2. Rosalina está enferma. Tiene la temperatura corporal de 38 grados, más que 1 grado de lo normal. ¿Qué podemos decir de Rosalina? Respuesta. Rosalina tiene fiebre. Pregunta número 3. Me quemé con la estufa. ¿Qué podemos decir de la estufa? Respuesta. La estufa está caliente. Pregunta número 4. Mario corrió 5 kilómetros y ahora está sudando. ¿Qué podemos decir de cómo se siente? Respuesta. Mario tiene calor. También probablemente está cansado, tiene sed y quiere una ducha refrescante. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado la lección de hoy y para llevar tu español al próximo nivel, no se olviden visitar nuestra librería digital. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!